Buenas tardes a todos y todas. Soy Mar Gomis, farmacéutica del Hospital Sant Pau de Barcelona. Y en primer lugar agradecer a los organizadores de la jornada haberme invitado. Es un placer estar con Ana y con Clara hablando de trasplante de órgano sólido en esta jornada. Y sobre todo también quería agradeceros pues haber permitido no poder estar en directo esta tarde con vosotros y hacer esta presentación en diferido. Pues bien, como os decía, durante estos minutos vamos a hablar de trasplante de órgano sólido. En concreto, en mi caso, os hablaré de cómo la salud digital, cómo estrategias, digamos, innovadoras, nos van a poder ayudar a mejorar no solamente la adherencia a la medicación, sino la adherencia a estilos de vida y, por lo tanto, estamos ya impactando en variables de salud del paciente y su supervivencia. Pues bien, hablaremos de un caso en concreto de una paciente trasplantada cardíaca y cómo podemos aplicar ciertas estrategias a esta mejora de la adherencia terapéutica y estilos de vida, como os comentaba, y veremos en el caso concreto de nuestra paciente cómo las podemos aplicar. Empezamos con nuestro caso. Tenemos a Lorena, una mujer de 53 años que lleva ya 18 años trasplantada, con un injerto normofuncionante que hace 15 años tuvo un único episodio de rechazo. En su recuento de fármacos tenemos 12 fármacos sin contar terapia complementaria. Es una cifra normal en trasplante cardíaco que puede oscilar entre 10 y 15 perfectamente. Y en la primera visita de atención farmacéutica, que es cuando la conocemos o cuando la conozco yo como farmacéutica, vemos que es activa laboralmente, después del trasplante ha continuado trabajando, que acude sola a la visita y luego que como comorbilidades y autocontrol tiene una ansiedad y migrañas, y luego también tiene una hipertensión que seguramente está relacionada con este cuadro, ¿no? Es un pez que se muerde la cola, ¿no? La hipertensión, ansiedad y migrañas que ella sufre. En cuanto a la capacidad de manejo de la terapia, vemos que es autónoma en la toma de medicación, conoce el 100% de su terapia, pero, o sea, de su pauta, no sabe decir qué fármacos a qué hora los toma, pero un 60% de las indicaciones. Por tanto, hay un 40% de fármacos que toma, pero no sabe para qué son. Cuando le pregunte si refiere tomar demasiados fármacos, nos dice que sí, que para ella son demasiados, y refiere una incomodidad elevada con la medicación. Si le preguntamos de 0 a 10 qué implica el tomar medicación en su día a día, nos dice que un 8 sobre 10. En cuanto a la entrevista de adherencia a la medicación, vemos que si aplicamos el cuestionario SMAC, que es concreto para trasplante y los inmunosupresores, vemos que no es adherente, y si aplicamos el Haines-Sackett, un cuestionario más genérico que pregunta si tiene alguna dificultad con el resto de medicación, vemos que tampoco lo es. Esta paciente no es consistente y no es constante con los horarios, sobre todo de los antirrechazo, y presenta olvidos puntuales accidentales. La paciente nos dice que no usa pastilleros ni tampoco alarmas, y el que ella sepa que lo puede hacer mejor le causa una ansiedad y le causa culpabilidad, porque sabe que realmente algo no está haciendo bien. Cuando le preguntamos por la tecnología, porque queremos saber si la podemos implementar en un programa de seguimiento online o remoto, con el uso de la tecnología que tenemos en el equipo de trasplante, ella nos dice que utiliza frecuentemente la tecnología a diario, que un programa de seguimiento de este tipo le parece útil, pero que tiene miedo a la obsesión y a recordar constantemente que es trasplantada, de manera que, bueno, pues estas limitaciones hay que tenerlas en cuenta, pero ella, su valoración inicial es esto, que es útil y que dentro de sus inseguridades que no sabe si va a ser capaz de utilizarla. Es una paciente que en cuanto a capacidad de empoderamiento detectamos que tenemos capacidad de empoderamiento. Es una paciente que es autónoma, que es totalmente capaz y que vamos a tener que darle mucha información y soporte motivacional para que coja este rol activo que queremos conseguir.
Y es que la adherencia terapéutica en trasplante, cuando hablamos de tratamiento, condiciona el éxito del trasplante claramente. Y tenemos hasta un 50% de los trasplantados no toman bien su medicación inmunosupresora. Por tanto, esto también ocurre aquí, no solamente en Estados Unidos. Y esto ocurre a los poquitos meses después del trasplante. Hay que ir haciendo recordatorios periódicos a estos pacientes porque enseguida, se difumina este mensaje que le podamos haber transmitido inicialmente. No solamente adherencia al tratamiento, como decíamos antes, sino adherencia a aquellos autocontroles que van a hacer, o aquellos estilos de vida que van a hacer que este paciente tenga menos comorbilidades y riesgo cardiovascular, es decir, una mayor supervivencia. Y es que como farmacéuticos no podemos dejar de lado estos estilos de vida que van a condicionar tratamientos y van a condicionar una mayor complejidad terapéutica si desarrollan hipertensión, diabetes o hiperlipidemia, que son los más típicos. Y es que el paciente trasplantado, cuando cumple con los autocontroles que se le han recomendado por parte del equipo, tiene una mayor supervivencia. Por tanto, merece la pena actuar de forma multidisciplinar en estos programas y no solamente centrarnos en adherencia terapéutica. ¿Qué estrategias podemos aplicar? Según la OMS, tenemos que aplicar estrategias multinivel combinadas. La podemos hacer a nivel de paciente, pues técnicas de consejo, técnicas de soporte motivacional, educacional, pero también tenemos que ir a mejorar la relación que tenemos con el profesional y ver cómo podemos mejorar la comunicación, el tiempo, etc. Luego tenemos otro nivel que sería ya a nivel del hospital, del centro, la experiencia del paciente que tiene. Y luego ya tenemos con el sistema sanitario y la sociedad. De manera que nosotros cogimos todas estas intervenciones y establecimos un programa en trasplante cardíaco que se basaba en integrar al farmacéutico dentro de esta estructura multidisciplinar y hacer un programa centrado en el paciente, no solamente el farma, sino hacerlo multidisciplinar. Ayudarnos de las nuevas tecnologías para poder implementar de forma remota estas intervenciones o este programa, y luego también utilizar técnicas conductuales como es la entrevista motivacional para ayudar al cambio a nuestro paciente. Muy bien, y es que eHealth y adherencia o salud digital, telemedicina y adherencia van muy de la mano. Los estudios que nos dicen que realmente es una herramienta más, pero tiene que estar totalmente individualizada al paciente que tenemos delante. No podemos, seguramente si descargan una aplicación de la Store, la dejarán de utilizar. Aquí el secreto es individualizar a la persona. Utilizar una gran variedad de niveles de intervención. Darle feedback al paciente de los registros que va poniendo en la plataforma. Aplicar estas técnicas conductuales que os comentaba y conseguir que los pacientes tengan una elevada satisfacción con el programa que estás implementando, pero también con la plataforma. La estrategia nuestra fue la individualización total. Esta es la plataforma mHeart. Puede tener muchos autocontroles, fijaros, para controlar muchas comorbilidades, pero al final el paciente no se tiene que sentir abrumado y tenemos que individualizar sus autocontroles concretos que vayan a mejorar su supervivencia y no en general. Y sobre todo que esto se plasme en su agenda diaria, que la puede llevar encima y ayudarle a hacer un mejor control. La comunicación activa a través de la salud digital es imprescindible. Podríamos hablar horas sobre este tema, solamente 2 pinceladas. Y es que las intervenciones que realizamos a través de la salud digital las podemos llamar las Ecological Momentary Interventions, que son intervenciones que ocurren en este entorno habitual de la persona, no en una consulta donde el paciente te dice sí. No, en su entorno habitual se llevan a cabo cuando nosotros sabemos, es decir, necesitamos información de la entrevista, cuando sabemos que el paciente le va a impactar más. Y estas intervenciones pueden ser un tratamiento por sí mismo, se elabora un programa estructurado, o puede ser, por ejemplo, un acompañamiento o una sinergia para incrementar la efectividad de un tratamiento que hayamos hecho en la consulta. El móvil es ideal para poder intervenir con estas intervenciones. ¿Por qué? Pues porque es pequeño, portable, lo llevan siempre encima, lo utilizamos ya para consultar y registrar información, que muchas veces es información privada que tenemos, ¿no?, con un código, nadie nos lo mira, lo miramos cuando queremos. Además lo llevamos encima y eso hace que tengas una sensación de acompañamiento y que tengas esas herramientas del cambio que te proporcionan tus profesionales
encima en el momento que lo necesitas. Y luego tenemos un mayor impacto porque estás interviniendo en el momento en el que el paciente lo necesita. De manera que el farmacéutico al final puede intervenir o puede hacer intervenciones de valor a muchas personas que lo necesitan en su entorno habitual, que es cuando más impacta. Aquí os dejo una serie de consejos para poder llevar a cabo estas intervenciones, pero básicamente recordemos que es individualizar, sobre todo utilizar técnicas conductuales y además programar bien el programa que quieras hacer, si es un tratamiento puntual o una intervención puntual o es un programa como veremos en nuestra paciente. Las técnicas de entrevista motivacional son las que utilizamos más nosotros porque te pones al nivel del paciente y llegas mucho más rápido, pero hay muchas técnicas de cambio conductual y hay que dejar muy claro en tu programa cuándo y cómo las vas a utilizar. Si volvemos a nuestro caso, en nuestra paciente, pues está claro que tenemos que individualizar el seguimiento que le vamos a hacer a través de la tecnología y tenemos que establecer un plan de intervención. Primero tenemos que definir bien el tipo de no adherencia, en este caso terapéutica, pero también a los estilos de vida con la enfermera y con el equipo médico. En el caso de la adherencia terapéutica, vemos que tiene olvidos y retrasos, estamos en la fase de implementación. No es en vacaciones, es una falta de adherencia continua. La frecuencia es ocasional, no ocurre siempre, y es accidental. Y ella así lo expresa. El diagnóstico es definitivo. Una vez ya la tenemos bien estructurada a esta paciente, ¿qué plan de intervención podemos aplicarle? Pues bien, yo os diría, estos pasos son los que utilizamos en los programas de mejora de la adherencia. Primero, identificar las barreras en esta paciente en concreto para poder identificar esas soluciones concretas para esa paciente, ya sea un pastillero o ya sea contactar con su farmacia, etc. Adaptarlas al entorno de la paciente, imprescindible. Proporcionarle mucha información sobre cuáles son las consecuencias de no tomar bien su medicación o de tener olvidos puntuales o sea cual sea el problema de esta persona. Y establecer unos objetivos, pero de forma consensuada. No imponerle, vamos a hacer esto, no. ¿Qué te parece si hacemos esto, esto y esto? Y que la paciente participe y salga empoderada con lo que vamos a hacer. Promover el autocontrol del hábito y la conducta, es decir, que la paciente se haga cargo, ella, de los acuerdos a los que hemos llegado. Y luego, sobre todo nosotros, como profesionales, retroalimentar, es decir, darle feedback de aquello que nos va proporcionando en la plataforma y, como os decía antes, en trasplante, pero también en toda patología compleja, muy importante intervenir de forma multimodal combinando estas estrategias. En nuestra paciente haremos primero un programa intensivo de mejora de la adherencia para adquirir estos nuevos hábitos y, sobre todo, esta paciente lo que necesita es conocimiento y soporte motivacional. Y una vez que ya hemos conseguido que esta paciente esté aquí arriba, esté motivada, haya realizado el cambio, entonces haremos un programa de mantenimiento, que lo que queremos con este programa de mantenimiento es afianzar el programa intensivo, pero ya no requiere, digamos, tanta intervención por nuestra parte. De manera que aquí consolidamos el cambio y aseguramos el coste-efectividad de este programa que nos ha supuesto mucho tiempo. La automatización de estos recordatorios, perfecto, pero sobre todo no dejamos de individualizar. Esta paciente se programará su tratamiento para que tenga los fármacos y los estilos de vida, los autocontroles en su agenda. Le enseñaremos cómo consultar esas terapias complementarias que ella tiene bastante dudas y hasta ahora no tenía el profesional para preguntar. Le diremos por favor que nos ponga sobre todo el motivo por el que ese día no toma la medicación para poder ayudarla. Y programaremos aquellas estrategias que hayamos acordado con ella, como preparar un pastillero por ella misma. Le enviaremos mensajes motivacionales para recordarle los acuerdos a los que hemos llegado y, sobre todo, con los otros profesionales acabaremos de controlar esos autocontroles, como por ejemplo la presión arterial, que ayudarán a controlar también la medicación. Darle feedback de lo que nos va poniendo. Si nos fijamos en el grado de
de motivación que necesita nuestra paciente para llevar a cabo este programa, vemos que al inicio, para completar un pequeñito hábito, esta paciente necesita por nuestra parte un grado de motivación muy elevado, es decir, intervenciones que sean intensivas, y a medida que pasa el tiempo, esta paciente ya va completando el hábito por sí misma con un grado de motivación menor o intervención menor por nuestra parte. Además, al final del programa, cuando le preguntamos a la paciente qué es lo que más ha valorado o qué es lo que destacaría en nuestro programa, habla de la comunicación con el profesional, y es que es lo que decíamos antes, la comunicación activa con ellos es muy importante. Ella ha encontrado este espacio personal donde puede resolver estas dudas, ya sean terapias complementarias o otras dudas que le surgen y que no podía antes resolver hasta la próxima consulta, que era dentro de 6 meses. De manera que pasamos de un modelo de intervención puntual cada muchos meses a un modelo mucho más próximo y de una intervención mucho más continua en el tiempo. Como conclusiones durante estos minutos, pues que os queríamos transmitir, sobre todo pues que para nosotros la salud digital o el uso de la tecnología en estos pacientes complejos nos ha ayudado a mejorar la adherencia a los tratamientos y también a los estilos de vida conjuntamente con el equipo multidisciplinar. Si tuviéramos que destacar beneficios, pues sería mejorar esta comunicación paciente-profesional, que hemos visto que el paciente se activa, se empodera con esta tecnología y con los programas que aplicamos, y que podemos intervenir de forma precoz en base a los registros que estos pacientes van registrando en esta plataforma. Y esto nos permite también individualizar las intervenciones, no hacer intervenciones tan genéricas e ir realmente a lo que necesita el paciente. Bien, hasta aquí la presentación, muchísimas gracias, y sobre todo, como no podré estar en directo en esta maravillosa jornada, sobre todo os dejo mi correo electrónico para que os pongáis en contacto conmigo y pueda resolver cualquier duda que surja. Buena tarde a todos y todas.